a Jorge Colina. ¿Cómo te va, Jorge, director de IDESA? ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, pero muy bien. Qué linda pregunta, ¿no? ¿La medicina privada está al borde del colapso? Sí, y el tema viene por el lado de las noticias y la gente piensa de que el colapso viene por el lado del exceso de ocupación, de las Mm, terapias y de todo esto. Y en ese sentido, digamos, los médicos se la están ingeniando bastante bien, a pesar de que están teniendo muchos problemas con el tema de conseguir medicamentos para terapia intensiva. Eh, digamos, está sucediendo esto natural, digamos, porque hay mucha gente, digamos, que está demandando muchos días de terapia intensiva y el paciente COVID demanda muchos medicamentos. sí. Y la verdad que, bueno, el mercado lo agarra también, el mercado de insumos, ¿no? De medicamentos, lo agarra también un poco desprevenido y hasta que se estoquee, esto trae problemas de escasez y altos precios. Mm, Y esa es la queja, digamos, que tienen los médicos. sí. Ahora, por donde el sistema está por hacer agua es por el tema del financiamiento, porque, digamos, el sistema de salud de la parte privada tiene dos actores. Uno, el prestador privado, ese prestador bueno, digamos, comercialmente bien conocido, generalmente tiene buenas normas de calidad, que es donde la gente aspira a ir, y esos prestadores privados contratan con las prepagas. Sí. Ahora, las prepagas, por regla, dicen nosotros le vamos a aumentar, vamos a ajustar los precios de ustedes con la inflación, ¿eh? No es que le van a pagar más. Le vamos a ajustar con inflación en la medida que nosotros podamos ajustar los planes de salud. O sea, el precio de las prepagas que tiene que pagar la gente. Obviamente el gobierno, digamos, en su política de control de precios, buscando bajar la presión inflacionaria y que no pegue mucho los bolsillos de las familias, fue difiriendo estos ajustes y la verdad que ya los difirió mucho. Para tener una idea, digamos, desde el diciembre de 2019 que comienza este gobierno a hoy, el precio de las prepagas, que es lo que las prepagas luego le aumentan a las clínicas privadas, fue de apenas 26%, en un país que tuvo 70% de inflación en ese periodo. Y si uno mira cómo fue el salario de los trabajadores de la salud, o sea, el salario que las clínicas tienen que pagarle a sus trabajadores para que estén ahí en la trinchera, ese salario subió el 60%. O sea, el salario subió por debajo de la inflación, pero muy por encima de lo que las clínicas reciben por su precio. Sí. Entonces, ahí es donde está entrando en un severo estrés de Jorge, financiamiento del sistema privado de la salud. nosotros acá hablamos mucho con con Villavicencio, ¿no? Villavicencio tiene las tres patas, se lo decimos siempre, él tiene las tres patas de la salud, que sería el sanatorio, la prepaga y a su vez los servicios colaterales, es decir, servicios de tomografía, de radiografía, eh, kinesio, o sea, tiene todo el sector. Claro, por lo tanto, por lo que le entra por un lado, lo va derivando a los otros sectores. Tiene como un encapsulado que se le hace muy difícil cuando, por ejemplo, la obra social provincial estaba debiendo 600 millones de pesos en 6 meses. Eh, Acá el meollo está en la prepaga, que recibe menos del afiliado, o también de la prepaga que le paga menos a los sanatorios y clínicas. ¿No? El meollo es que la prepaga no le puede aumentar el precio a su afiliado. Mm. Entonces, de ahí la prepaga no le paga más al prestador. Y acá hablamos de las grandes prepagas. Cuando usted hablaba del doctor Villavicencio, él tiene una prepaga, pero es muy local, es solamente de Sí, bueno, Rosario. 70.000 Acá afiliados. estamos hablando de las grandes prepagas, estas que tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires, Sí. son las conocidas, ¿no? Sí, Swiss Ellos, Medica, digamos, los de... Sí, sí, sí. claro, ellos dicen, miren a los prestadores, no nos suben a nosotros el precio, nosotros no podemos subirles a ustedes. Y la inflación está matando a todos, a las prepagas y a los médicos privados, Mm, las clínicas, sanatorios, y a todos esos servicios colaterales que usted decía, imágenes, laboratorios, todo el complejo médico privado, mm. hoy recibió un 26% desde diciembre de 2019, la inflación fue del 70%, tuvo que pagar 60% más a sus trabajadores, que se lo tienen merecido, porque están ahí en la trinchera, y ahora en julio viene la nueva paritaria. O
O sea, hay que pensar a ver cuál va a ser el aumento de salario para lo que resta del 2020 y la primera mitad del 2021. Y el gobierno no da ninguna respuesta respecto a, bueno, cómo es el plan de ajuste de los planes de las prepagas. Entonces, ciertamente para la gente dice, bueno, mejor que no me ajusten la prepaga. El tema es que el tiro sale por atrás, por la culata, porque los prestadores privados, que es donde la gente quiere ir, en el caso que se enferme, van a estar totalmente financiados. Jorge, cuando uno mira que los concejales de las ciudades no dan aumento de los colectivos, pues decís, bueno, ¿cómo hace el colectivo para seguir funcionando cuando la rueda le aumentó, el combustible le aumentó, los salarios aumentan? Bueno, en vez de cambiar estoy inventando, 10.000 kilómetros el aceite, lo cambiará cada 20.000, en vez de cambiar las cubiertas cada 30.000, 50.000 kilómetros, lo cambiará cada 80.000, 90.000. Es la forma de ellos de poder ajustar algo que no tienen, que es ingreso. En este caso, ¿cómo ajustan los clínicas y sanatorios por el menor pago que le hacen las prepagas? Hoy están recibiendo subsidios del Estado, que son estos subsidios de los retros, o sea, le dan un subsidio de 22.000 pesos, 23.000 pesos para que digamos, paguen parte de los salarios. Esto se empezó a dar el año pasado. El año pasado fue cuando era lo peor del confinamiento, porque en la época del confinamiento ni siquiera había pacientes, estaban vacías las clínicas. Bueno, ahí se le dio este subsidio de parte de los salarios, y en ese momento fue un alivio. Luego se mantuvo ese subsidio, pero no se ajustó tanto el subsidio, es más, hasta bajó un poco. Y la inflación sigue subiendo. Entonces, el hecho de que estén subsidiados no es que arregle el problema. Lo arregló el año pasado. Pero hoy hay dos problemas. Hay un subsidio que el Estado cada vez quiere pagar menos por el tema del déficit fiscal, y la inflación sigue comiéndose, digamos, sigue aumentando los costos sin que los precios legítimos de las prepagas, que son los que cobran, digamos, de los precios legítimos de los prestadores médicos, tengan ajuste. Entonces ahí hay una tenaza que y cuando decís está poniendo en riesgo, digamos, sí, la buena prestación médica. Claro, cuando decís colapso, ¿qué significaría? Y que en algún momento algunos van a tener que dejar de atender, porque atender a pérdida tiene un límite. Y eso sería achicar, digamos, la capacidad de atención de las ciudades, de las provincias, justo en el peor momento. En el momento que tenemos una pandemia que no está para nada controlada y que ni siquiera se sabe si va a haber una tercera ola que va a ser más contagiosa que el Delta y todo ese tipo de cosas. O sea, es muy arriesgado ponerse a plantear un conflicto de plata entre el gobierno y la medicina privada en el momento que más se necesita la medicina. Sí, acá lo estamos viendo en las prepagas, van cortando algunos servicios, ¿no es cierto? Es decir, vos te querés hacer el IgG, algunas prepagas lo pagaban, lo asistían, y de repente se fueron cortando, quedaba una sola y ya ninguna te hace un IgG a través de una prepaga, ¿no es cierto? Me parece extraño. Claro. Los gerentes... Eso es lo que puede ir pasando también. Claro. Que vayan cortándose servicios para ir manteniendo los que la emergencia solicita mantener, que es las terapias intensivas. Claro, claro. Bueno, esperemos que esto no suceda, esperemos que lleguemos que lleguen a un acuerdo sin demasiado daño a los bolsillos de la gente y mucho menos daño a los trabajadores del sector, ¿no? Sí, pero es todo como en la vida, todo es un equilibrio. Tampoco es para que suban los planes de las prepagas todo lo que está de retraso, pero por lo menos hacer un plan para no agravar esta situación, sabiendo que la inflación continúa, no es que la inflación termina en este día, continúa y encima es creciente. Entonces hagamos una respuesta de precio de prepaga, salario de los trabajadores, precio de los prestadores, que sea consistente con una economía inflacionaria como la que tenemos. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tu tiempo. Chau, chau. Muchas gracias. Jorge Colina, director de IDESA, en este estudio que han presentado